Está dividido su corazón, ahora será llenado su padre, han hablado palabras durante el año a la boca, por tanto, el juicio florecerá como agénico en los surcos de la mano. Aún será llevado a Siria como presente al rey Israel. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará a sus extremos. Y los lugares altos de Belén serán destruidos, el pecado de Israel se deshará sobre los altares significados y dirán a los montes divinos y a los collados caeré sobre los rostros. Y los castigaré cuando los use, y todos se juntarán sobre ellos cuando sean atacados por los límites. Sembrar para vosotros en justicia, cegar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que vengan las cosechas de mi justicia. Por tanto, el pueblo se levantará al alboroto, y todas sus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Benadret en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros de Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será de todo lado el rey de Israel. Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este pasaje y lo hemos titulado Lo que sembrares, eso segarás. Lo que sembrares, eso segarás. Y podemos ver que es una continuación, ¿verdad? No solamente del capítulo anterior, el 9, sino también del 8. Lo que Dios está hablando para su pueblo y bueno, pues en cuestión de su condición de pecado, pues los resultados, ¿verdad? Que van a venir sobre ellos. Bueno, el pueblo necesita seguir oyendo de parte de Dios lo que viene, ¿verdad? Con el propósito de que vengan al arrepentimiento. Eso es algo importante, hermanos, el hecho de que Dios sea tan insistente en decirles lo que les va a suceder, no es para frotarse las manos, ¿verdad? Y decirles los voy a castigar y los voy a castigar, porque eso es lo que se merecen. No, el Señor en su misericordia está yendo, ¿verdad?, a que el pueblo pueda venir a un arrepentimiento y bueno, pues todo aquello que el Señor está diciendo en estos versículos, bueno, pues pueda ser revertido, ¿verdad? Lamentablemente, pues conocemos la historia, ¿verdad?, que sucedió, el pueblo no se arrepintió y bueno, pues todo esto vino a suceder al pueblo de Israel. Lo importante aquí, hermanos, es no solamente hablar y decir que es el pasado, sino es una advertencia aún mismo para la iglesia el día de hoy. Para la iglesia, fíjese bien, que no diremos, ¿verdad?, para aquellos que no se conocen del Señor. Así que tomemos en cuenta lo que el Señor está diciéndonos a través del profeta Oseas y bueno, pues también aprendamos de él, ¿verdad?, lecciones espirituales para nuestra vida, algo que requerimos y que necesitamos. Bueno, ¿qué dice el verso 1? Leámoslo.
Bien, aquí nos dice, Israel es una frondosa viña. Vemos las ilustraciones que utiliza el Señor por medio del profeta Oseas para darles lecciones al pueblo de Israel. Y en este caso, ¿verdad? Algo que el pueblo conocía mucho era acerca de la agricultura, acerca de también ganadería, ¿verdad? Algo que ellos vivían en el día a día. Y bueno, pues esos son instrumentos que el Señor utiliza para darle a conocer algunas enseñanzas, ¿verdad? Con verdades eternas que el pueblo necesitaba ver. Y bueno, pues aquí lo que está haciendo el Señor, está diciendo que Israel es ¿qué? Una viña, ¿verdad? Un lugar, un campo donde está cultivado la vid y bueno, pues el fruto, ¿verdad? La uva, algo importante para el pueblo de Israel. Lo que representaba, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos nosotros, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en Juan capítulo 15, empieza y dice, yo soy la vid verdadera. Fíjese bien cómo el Señor se describe Él como la vid. Una vid que verdadera. Una característica de esa vid es que está en la verdad, habla verdad, hace verdad. Bueno, la comparación, ¿verdad?, que podemos ver aquí es la condición de vida del pueblo de Israel. Nos dice ahí que Israel es como una vid, una viña, perdón, que da abundante fruto para sí mismos. Fíjese bien, el punto aquí es que esa viña que está viendo el Señor, ¿verdad?, a través de su pueblo, dice, es una viña que está dando fruto y lamentablemente, ¿verdad?, dice que el fruto es ¿para quién? Para sí mismos. Ese es el punto que nos llama la atención, porque podemos mirar una actitud egoísta, porque a través de lo que estamos leyendo en el capítulo, nos está hablando de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se alejó de Dios y empezó a ver por sí mismos. Por eso es que viene a colación lo que decimos de Juan 15, ¿verdad? El Señor Jesucristo diciendo, yo soy la vid verdadera. El Señor Jesucristo, como vid, no era para sí mismo. El Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para morir, ¿verdad? ¿Por quiénes? ¿Por sí mismo? No, dice para morir por el mundo, ¿verdad? ¿Se fijan las diferencias? Los parámetros, cómo se conducía el pueblo de Israel como una viña, el fruto para sí mismo, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? La vid verdadera, que era para darse a otros en bendición. Y eso es la condición del pueblo de Dios, hermanos, de la iglesia. Tenemos que aprender a vivir, no para nosotros, ¿verdad?, en cuatro paredes, sino para que el mundo conozca del Señor. Eso era lo que el pueblo, ¿verdad?, había hecho contrariamente, y ellos estaban viviendo para sí mismos, y no solamente ello, sino que se habían alejado del Señor. Se habían vuelto, ¿verdad?, de los propósitos del Señor. Dice ahí, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó ¿qué? También sus altares. Fíjese bien, lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice que el fruto, podemos hablar aquí en el sentido de la economía, la seguridad, ¿verdad?, que ellos sentían por sus logros del trabajo que ellos realizaban, los llevó ¿a qué? A olvidarse de Dios. ¿Empezaron a qué? Empezaron a edificar altares.
una de las características que se habla acerca de ello es que en cada lugar donde había un viñedo, ahí levantaban un altar. ¿Para qué? Para darle gracias a este Dios pagano, de que por medio de él, ¿verdad?, están teniendo bendiciones. ¿Y Dios dónde quedó? A Dios lo han olvidado. Eso era lo que Dios estaba reclamándole a su pueblo, lo que le estaba diciendo con estas palabras que el profeta, ¿verdad?, está llevando como mensaje. Posiblemente nosotros no lo entendamos así, ¿verdad?, cuando nosotros leemos y decimos, bueno, pues ¿qué significará eso? Pero ellos que estaban acostumbrados a vivir, ¿verdad?, en la agricultura y utilizar estos elementos, ellos podían identificar mucho la enseñanza que Dios estaba tratando con ellos a través del mensaje que había dado al profeta para ellos. Aquí dice, ¿verdad?, que la abundancia los llevó ¿a qué? A edificar altares a sus ídolos. Y esto lo vemos también nosotros, hermanos, el día de hoy. Recibimos bendición y cómo nosotros también edificamos altares. Fíjese bien, en la medida de lo que nosotros ganamos, por ejemplo, compramos nuestra ropa, ¿verdad? Pues muchas veces los lugares donde compramos es en el sobre ruedas, ¿verdad? Porque nuestros ingresos no son muy altos. Pero, ¿qué de nosotros cuando empezamos a ganar? No, ya no voy al sobre ruedas, ahora voy a los establecimientos que están ubicados, ¿verdad? Y si son de marca, pues mucho mejor, ¿verdad? Y no solamente es ir a la tienda allá, sino comprar aquella ropa y que la marca, ¿verdad?, esté por todos lados en la ropa que traigo. Que la gente sepa que mi ropa es de marca y que vale y que me costó, ¿verdad? Y que ellos no pueden tener porque no ganan lo mismo que yo. ¿Se fijan cómo nosotros nos desviamos también en la idolatría? No solamente hablamos de ropa, hablamos, por ejemplo, del carro, ¿verdad? No, es que mi carro tiene que ser así. Ahorita, si vemos nosotros los deportistas o los artistas, ellos quieren traer carros que no usa la gente común. Carros que valen miles, ¿verdad?, de dólares, cientos de miles de dólares. Y uno apenas ahí anda, ¿verdad?, con su carrito, batallándole. Pero nomás vamos escalando y también nosotros queremos, ¿verdad? Son maneras, hermanos, de poder entender que el mensaje del Señor para su pueblo en aquel tiempo es actual, es vigente para la condición de vida también de nosotros. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, en que la abundancia en los bienes materiales que tengamos no nos hagan perder el rumbo, la dirección de nuestro Señor. Que no estemos haciendo, ¿verdad?, ídolos en las diferentes áreas de nuestra vida por los logros que alcanzamos, de manera, ¿verdad?, que nosotros mismos nos sentimos que somos nosotros quienes logramos todo eso. Entonces, aquí el Señor, ¿verdad?, está hablando a través del profeta Oseas para decirles cómo es que el Señor los está viendo a ellos en realidad. Dice ahí, ¿verdad?, la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Y luego dice, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. El Señor había hecho que el pueblo, ¿verdad?, tuviera aquella tierra. Recordemos que era la promesa del Señor: yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. El éxito estaba asegurado por parte del Señor. Pero estos hombres, ¿verdad?, dijeron: nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos la tierra y la estamos haciendo producir. Por lo tanto, nosotros somos hacedores de nuestras riquezas. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, podemos también hacer nuestros ídolos, nuestros dioses. Seguimos viendo el verso 2.
Dice ahí, léalo por favor. Fíjese bien, dice, está dividido su corazón. No está preguntando, está afirmando. ¿Por qué? Porque el Señor es quien conoce los corazones. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted conoce mi corazón? ¿Yo conozco su corazón? No, ¿verdad? Porque es muy fácil engañar. Pero Dios, que nos conoce tal y como somos, Él mira a nuestro interior y Él se da cuenta cómo es o cómo somos. Y en este caso, ¿verdad? Él ve la condición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice ahí que su corazón estaba dividido. ¿En qué forma estaba dividido? Bueno, pues ellos cumplían, ¿verdad?, con las celebraciones que Dios había establecido para su pueblo, y ellos iban y ofrecían sus holocaustos, sus ofrendas, sus libaciones, ¿verdad? Y bueno, pues entregaban aquello a Dios, pero se salían nomás de ahí, inmediatamente iban y adoraban a sus ídolos. Así que su corazón estaba, bueno, pues para no errar, ¿verdad? Si estamos con el Señor, el Dios Todopoderoso, bueno, pues también, ¿verdad?, le vamos a dar reconocimiento a los ídolos de este mundo. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues porque ellos, ¿verdad?, así creyeron que era lo correcto. Y bueno, pues el Señor está viendo el corazón de estos hombres del pueblo y les dice, ¿verdad?, está dividido su corazón. Y luego, ¿qué más? Ahora, fíjese bien, serán hallados culpables. La condición de estos hombres no estaba a la deriva, ¿verdad? De decir, bueno, pues estoy en lo correcto, estoy haciendo las cosas bien. No, aquí la sentencia de parte de Dios era, dice, ustedes son culpables. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban violando uno de los mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, con eso, ¿verdad?, era suficiente para encontrar la culpabilidad que el Señor estaba haciendo, ¿verdad?, como juicio a su pueblo. Y esto nos habla, hermanos, de que nosotros no tenemos ninguna alternativa, ¿verdad?, para decir, bueno, nosotros no somos culpables. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos bien. No hay ningún problema. Venimos a la iglesia, ofrendamos, ¿verdad? Y si hay necesidades para otros, también damos. Así que, Señor, estamos cumpliendo contigo. Es bueno, ¿verdad? Pero hay que ver si lo estamos haciendo de la manera como el Señor nos lo está demandando. Y cuando decimos de la manera como el Señor nos está demandando es si estoy haciendo solo, ¿verdad?, a Él, o por ahí, ¿verdad?, hemos levantado algún altar en el cual tenemos nuestro ídolo. Muy fácil, hermanos, entender cuáles son nuestros ídolos. Puede ser nuestro trabajo. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo que, hermano, discúlpenme, ¿verdad?, pero no puedo venir el próximo domingo porque estoy trabajando. Y muchas veces quieren encontrar disculpas en uno, ¿verdad?, con el pastor. Pero déjeme decirle, yo estoy en la misma condición de usted. Así que yo no puedo eximirle ningún juicio, ninguna sentencia. ¿Por qué? Porque yo estoy en la misma condición. Entonces, así, ¿verdad?, podemos ir viendo situaciones de las cuales muchas veces nosotros ni por aquí nos pasa, ¿verdad?, que tenemos otro compromiso, que tenemos un corazón dividido en dos. Entonces, el Señor encuentra en ellos y les dice, ahora ustedes son hallados culpables. Ahora serán hallados culpables
Jehová, ¿cómo dice? Jehová demolerá sus altares y destruirá a sus ídolos. Miren, esto que el Señor está diciéndole, ¿verdad? Es algo que va a ser visible para su pueblo. Cómo Dios actuó, ¿verdad? Para con el reino del norte y también después, ¿verdad? Con el reino del sur, mandando a los pueblos de alrededor para conquistarlos. Y dentro de ello, no solamente los conquistaron, sino más adelante vamos a ver, ¿verdad? Dice que se llevaron sus becerros de oro, se los llevaron a los reyes estos, como ofrenda, ¿verdad? Del botín que ellos obtuvieron al vencer al pueblo de Israel. Y recordemos, ¿verdad? Nos habla la Escritura y nos dice que tenían un becerro allá en Betel y otro, ¿verdad? Allá en Samaria. Y todo esto había sido puesto desde el inicio de la división de los dos reinos, del reino de Israel, ¿verdad? Que se hizo el reino del norte, el reino del sur. Aquel hombre, ¿verdad? Que causó la división. Y bueno, pues dijo, bueno, pues para que el pueblo no se regrese a Jerusalén y adore y un día regresen y ya no me reconozcan como su rey, bueno, yo les voy a poner un becerro, ¿verdad? Y no solamente fue uno, fueron dos y así, ¿verdad? Fueron aumentando. Bueno, pues llegó el día, ¿verdad? En el cual se cumplió la sentencia de parte de Dios. Verso 3. Fíjese bien, dice, lo que entendieron ellos, ¿verdad? No tenemos rey, ¿por causa de qué? Porque no tememos a Jehová. No temimos a Jehová. Fíjese bien, el rey no era en sí prácticamente el hombre, ¿verdad? Dirigiendo o guiando a un pueblo. Lo que Dios quería para su pueblo era que ellos pudieran entender que Dios era el rey del pueblo de Israel. No tenían rey, bien lo dijeron, no había una autoridad ahí manifiesta, ¿verdad? A los cuales ellos se sometían, en este caso a Dios. Los reyes humanos que tuvo el pueblo de Israel, del reino del norte, lo podemos ver allá en el libro de Reyes o de Crónicas, y cada vez que leemos de los reyes del reino del norte, encontramos era un hombre que no tenía temor de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y esas palabras así las va a leer claramente en toda la descripción de los reyes. Hombres que no hicieron las cosas conforme a los ojos de Dios. Podrían tener como excusa, ¿verdad? Eso. Pero a final de cuentas, eso era lo que los había llevado a ellos en pensar, en ver solamente para sí mismos. Y bueno, pues eso los llevó ¿a qué? A una degradación, y no solamente por parte del rey, ¿verdad? Como autoridad, sino aún mismo del pueblo, ¿verdad? Como nación, ante las naciones que estaban a su alrededor, a las cuales su responsabilidad y el propósito del Señor era que por medio de ellos les testificaran. Nos dice el verso el verso 3, la parte final, dice: ¿y qué haría el rey por nosotros? En cierta forma ellos ponían su vista, ¿verdad?, en el hombre.
que el rey pudiera librarlos, ¿verdad? De los peligros que había a su alrededor, con estas naciones queriéndolos conquistar, queriendo apoderarse de sus riquezas, ¿verdad? Porque cuando nos habla el verso 1 está hablando de que el pueblo de Israel está prosperando en la cuestión económica, en la cuestión material. Bueno, pues ellos querían a un hombre, ¿verdad?, que los defendiera, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando viene el nombramiento, ¿verdad?, de Saúl. Dice que todos quedaron asombrados, ¿verdad?, por la estatura que sobrepasaba de los hombros, ¿verdad?, para arriba a todos los ciudadanos del reino. Entonces dijeron, este hombre grande, ¿verdad?, fuerte, es quien nos va a librar. Pero ¿qué sucedió, verdad? Bueno, pues conocemos nosotros la historia del decaimiento de Saúl, ¿verdad?, como rey. Un hombre que se olvidó de Dios y quiso hacer las cosas a su manera, sin tomar en cuenta que él dependía, ¿verdad?, del Señor. El verso 4. Dice ahí que las palabras de ellos que eran con juramento en vano, que no tenían valor. Y luego nos dice, ¿hacían qué? Pacto. Hacían pactos. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Fíjese bien la sentencia que hay aquí por esas acciones que ellos hacían. Por haber hecho pactos en vano, dice que entonces el campo, que era abundante, que estaba produciendo, iba a venir sobre él una calamidad, el ajenjo. El ajenjo es una planta, no solamente es no solamente es amarga, sino también se dice, ¿verdad?, que es venenosa. Entonces, esa planta iba a echar a perder toda la tierra. Y entonces el fruto que ellos hacían, ¿verdad?, que esperaban de su trabajo, se iba a venir o se iban a reducir, ¿verdad?, a cero producción. Allá en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, nos habla acerca de una estrella, ¿verdad?, llamada ajenjo, que cae del cielo y cae al agua, y todos aquellos hombres que beben el agua mueren. Nomás para que nos demos una idea, ¿verdad?, de lo maligno que nos habla aquí del ajenjo. Y la representación aquí es, bueno, pues esta planta, ¿verdad?, va a crecer donde ellos sembraron, y va a echar a perder no solamente el fruto de lo que sembraron, sino también la misma tierra, los surcos, dice ahí. ¿Y todo por qué? Por andar haciendo, dice, pactos en vano. ¿Pactos con quién hicieron ellos? Bueno, pues ellos estaban haciendo pactos con los demás pueblos a ver quién los podía defender. Llegaron a ir, ¿verdad?, a pedir ayuda a los egipcios, con el propósito de que los ayudaran, ¿verdad?, en contra de los asirios. Y a final de cuentas, pues no pudieron hacer nada, y bueno, pues fueron sometidos. Es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad?, y la historia nos habla acerca de ello. Así que el Señor les dice, ¿verdad?, cuál va a ser el resultado de su trabajo. Todo aquello por lo cual ellos se desvivían y decían, ¿verdad?, que eso los mantenía con seguridad y les daba riquezas. Bueno, pues iba ¿a qué? A sufrir pérdida. Verso 5.
Bien, dice ahí, por las becerras de Bet-Aven. Fíjese bien, Bet-Aven era Betel. Betel significa casa de Dios. Pero como habían metido este becerro a la ciudad para adoración, entonces el Señor le cambia el nombre. Ya no es la casa de Dios. Ahora Bet-Aven significa casa de iniquidad, casa de maldad, casa de pecado. El Señor le está diciendo, ¿verdad? Esa ciudad que estaba identificada en una condición de relación con Dios, ahora ha venido, ¿verdad? ¿A qué? A hacer un alejamiento con el nombre, ¿verdad? Por causa de las prácticas que se llevaban ahí, que era ¿qué? Adoración a uno de los becerros que se habían puesto en el reino del norte para adoración de los ídolos. ¿A qué punto, verdad? Había llegado la condición del pueblo, ¿verdad? De que las ciudades hasta se les cambiaba el nombre por causa de sus prácticas pecaminosas. Por los becerros de Bet-Aven serán ¿cómo dice? Serán atemorizados los moradores de Samaria, la otra ciudad donde también habían puesto, ¿verdad?, otro de los becerros para adoración. ¿Y luego qué más dice? Porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Bien, lo que nos está diciendo ahí es que estos becerros, por la adoración del pueblo, cayeron en la desgracia. Lo que siembras, cosechas. Estos hombres sembraron adoración a estos ídolos y recibieron como pago esclavitud. Lo que está diciendo aquí el pasaje, ¿verdad? Les está diciendo, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Y luego dice ahí, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Lo que nos está diciendo ahí, hermanos, es que los sacerdotes que llevaban la adoración en estos lugares, ellos se alegraban cuando había la celebración, valga la redundancia, ¿verdad?, de estos ídolos. ¿Por qué? Porque toda la gente, así como atraían ofrendas a Dios, ¿verdad?, en sus cultos que ellos llevaban a cabo por causa de lo que Dios había establecido con ellos, bueno, ellos también dijeron, vamos a llevarle ofrendas, ¿verdad?, a nuestros dioses que nos han hecho progresar. ¿Y cuántos dioses serían, verdad?, que en cada viñedo pues levantaban un altar. Entonces traían del fruto de estos lugares y los venían y los traían a estos lugares, a estos templos de adoración pagana. ¿Y quién se regocijaba? El sacerdote. ¿Por qué? Bueno, pues porque gran parte de ello le correspondía a él. No se nos hace conocida esta práctica el día de hoy con la Iglesia de la Prosperidad, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Quiénes son los que se benefician en estos lugares? ¿Saben quiénes son los que se benefician? Esos falsos pastores. Bueno, ya no se nombran pastores, se llaman apóstoles, ¿verdad? Y bueno, pues para ir empezando, profeta. Soy profeta, ¿verdad? Y luego ya de ahí brincan ¿a qué? Apóstol. Y ellos los ven, como decíamos ahorita, ¿verdad?, trajes de marca, carros exóticos,
que no cualquiera puede tener, y van y se pasean, ¿verdad?, a lugares, pues uno solamente en revista, ¿verdad?, o en la televisión, los conoce los lugares esos. ¿A costillas de quién? De la gente que trae sus ofrendas. Porque no son para hacer obra evangelística, son para la vida de estos hombres que quieren vivir bajo una norma, ¿verdad?, bajo un criterio, una conducta pues superior a todos los demás mortales. Los profetas aquí eran quienes se regocijaban porque la gente venía. Y entre más actividades tuvieran, ¿verdad?, pues la gente no iba con las manos vacías, siempre trataban de llevar algo a sus dioses. Así que esto, ¿verdad?, estaba sucediendo. Y hoy en día, hermanos, por eso decimos que la palabra de Dios es vigente para el día de hoy, porque eso es lo que estamos viendo también dentro de estos lugares que se llaman o se denominan iglesias. Por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque la misma Escritura nos está advirtiendo, nos está diciendo cuál es la conducta, cuál es el comportamiento del verdadero pueblo del Señor. Ok, seguimos viendo. ¿Verso qué? Verso 6. Aún será llevado a Siria como presente al rey David. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Bien, ahí está diciendo lo que va a suceder, ¿verdad? Aún será él llevado a Asiria como presente. O sea, está hablando acerca del ídolo, el becerro de oro. Será llevado como presente al rey de Asiria. O sea que los asirios conquistaron al pueblo de Israel. Y luego dice, Efraín será avergonzado. E Israel, ¿verdad?, se avergonzará de su consejo. ¿A dónde iban a pedir consejo? Bueno, pues con estos falsos profetas, ¿verdad? Esos falsos sacerdotes y todo lo que les decían, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a progresar y nosotros vamos a ser fuertes y vamos a crecer y vamos a hacer esto y esto y esto y esto otro. Pues fue mentira. Fue una gran mentira. ¿Al punto de qué? De que dice ahí, ¿verdad?, que fueron avergonzados. Qué triste, ¿verdad?, de no escuchar al profeta Oseas y creerle a estos hombres y, bueno, pues después pagar las consecuencias. Verso 7. De Samaria fue cortado su rey. O sea, no solamente se llevaron a la gente, ¿verdad?, sino al líder, al rey. Dice ahí, de Samaria fue cortado su rey. ¿Cómo en qué? Sí, ok. Fíjense bien, el ejemplo que pone aquí, como la espuma de las aguas. Miren, la espuma no es algo sólido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos sirven soda y que le echan así el chorro, el vaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues empieza a hacer espuma, ¿verdad? Mitad de soda y mitad otra de espuma, o a lo mejor más. Y ya hasta somos mañosos. No, es que tienes que ladear el vaso y con cuidado, ¿verdad? Tienes que ir echándole, ¿para qué? Para que no se haga la espuma. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere la espuma? Tomamos lo que nos sirven de soda, ¿verdad? Y bueno, pues no nos llenó. Nos quedamos con un huecote ahí muy grande. Y más si es Coca-Cola, ¿verdad? Reclamamos. Entonces nos dice, hermanos, que la condición, ¿verdad?, de la gloria del pueblo y el rey, ¿verdad?,
aún mismo es pasajero. Y mayormente, ¿verdad?, cuando no está en la voluntad del Señor, va a desaparecer. ¿Qué es lo que está sucediendo con el pueblo? Lo que le está diciendo el profeta. No, pero si nosotros tenemos grandes riquezas, ¿verdad?, y por causa de hacer negocios con los demás pueblos, son nuestros amigos, y hemos hecho pactos, hemos hecho alianzas. Así que lo que tú estás diciendo son mentiras, ¿verdad? Y luego todos los sacerdotes que se beneficiaban de las ofrendas de estos hombres decían, no, pues sí es cierto, no les crean, ¿verdad?, al profeta, son mentiras. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues lo que Dios les había dicho. Versículo 8. Y los lugares altos de Yahvé serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y mirarán a los montes, cubrirlos y los poblados caer sobre nosotros. Miren qué curioso aquí, ¿verdad? Y los lugares altos de Yahvé serán ¿qué? Serán destruidos. Recordemos, hermanos, que llevaban a los lugares, a las colinas, a los lugares altos, allá es donde se hacían los holocaustos, ¿verdad?, a los ídolos. Allá es donde se ponían los ídolos, y allá iban. Fíjese bien, están diciendo, esos lugares a donde íbamos, ¿verdad?, a adorar, ahora estamos pidiendo que nos caigan encima. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? O la forma como querían ser muertos ellos. La destrucción era inminente y ellos empiezan a mirar, ¿verdad? Y la petición para ellos es que los lugares altos sean los que los entierren. Y luego nos dice la segunda parte del verso. ¿Qué va a suceder ahí? Estamos hablando de que eran tierras muy prósperas, ¿verdad?, que daban fruto. Ahora, la consigna es que esas tierras no van a ser cultivadas, no van a ser trabajadas. Entonces, va a venir ¿qué? La maleza, ¿verdad? Espinas y cardos. Algo que no va a ser productivo, que no van a poder comer, mucho menos comercializar. Destrucción por causa de ¿qué? De lo que ellos sembraron en su condición espiritual. Versículo 9. Desde los días de Gaba hasta el lado de Israel, allí estuvieron, no los tuvo la batalla de Gaba contra los enemigos. Aquí les está haciendo una recordación de un acontecimiento histórico. Y está hablando acerca de el tiempo de Josué, cuando Josué sale a pelear, ¿verdad?, en contra del enemigo, y bueno, pues el enemigo va huyendo. Josué ora a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el sol se detenga, entonces el día se haga más largo y él pueda tener la oportunidad de alcanzar al enemigo y acabar con él. Dios hizo que esto sucediera, ¿verdad?, fuera posible. Por ahí alguien me decía, ¿cómo crees, verdad, que eso va a ser literal? Si eso sucede así, el caos que va a haber, ¿verdad?, en el mundo, la rotación de la tierra, y bueno, ahí me habló, ¿verdad?, diciéndome que era imposible. Hermanos, la única respuesta que le di yo a él es, ¿quién hizo al mundo? ¿Quién hizo el mundo? ¿Cómo lo hizo? El que lo hizo y cómo lo hizo tiene el poder suficiente para hacer eso y mucho más. Así que lo dice la Biblia y yo lo creo que sucedió así, que el sol se detuvo y sucedió, ¿verdad?, aquello de
Josué persiguiendo al enemigo, combatiéndolo, venciéndolo. Esto era un hecho que el pueblo conocía, hermanos, por la tradición de ir comunicándoles. Pues dice que desde ese tiempo hasta el tiempo que está hablando Oseas, el pueblo ha ido olvidándose, y ese olvido trae como consecuencia pecado de no tomar en cuenta, ¿verdad?, al Dios al cual debían ellos adorar. Entonces el hecho de no hacerlo, empiezan ellos a tomar otros ídolos, empiezan a adorar, y el lugar del Señor empieza a ser quitado. Por eso nos habla, ¿verdad?, su corazón está dividido. Y eso el Señor les está recordando. Miren, ¿quieren que les diga algo? Desde aquel tiempo ustedes han continuado, ¿verdad? Tan fácil es recordar aquella victoria y poner su fe en ese Dios que les dio la victoria para creer, confiar y esperar en Él. Pero no, ustedes han hecho las cosas contrarias. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues levantaron otros dioses. Por lo tanto, estamos en conflicto. Y así ha sido, ¿verdad? Después de Josué tenemos el libro de los jueces, y bueno, pues encontramos infinidad de cosas, ¿verdad? De cómo se conducía, cómo se comportaba el pueblo de Israel. Bueno, ok, verso 10. Y los castigaré cuando ustedes y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean amados por su doble crimen. Ok, y los castigaré ¿cómo? Cuando lo desee. ¿Quién lo desee? ¿Quién? Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el de la autoridad. Él hace las cosas a su voluntad. Y luego nos dice ¿qué? Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean ¿qué? Lo que está diciendo ahí, ¿verdad?, es que las alianzas de los pueblos va a hacerse para ir en contra de el pueblo de Israel. Y así sucedió. Vinieron los asirios, los babilonios, y bueno, pues al punto, ¿verdad?, que el pueblo está desaparecido hasta el día de hoy. Verso 11. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana feliz, haré llevar jugo a Efraín, hará Judá y quebrará sus terrones a Jacob. Fíjense bien, dice ahí, Efraín es que es una novilla domada. Está hablando de un toro pequeño. Bueno, es referente a un toro, porque es lo que se utilizaba para arar, para trabajar en el campo. Ok, dice ahí, o sea, era chico, ¿verdad?, que lo estaban entrenando para trabajar. Efraín es novilla domada. Y luego dice que perdón. ¿Qué dice? Que le gusta trillar. O sea, la comparación que está haciendo aquí es de un novillo, un toro pequeño, ¿verdad? O sea, joven, que está siendo entrenado para trabajar, con Efraín. Y luego dice ahí la comparación. Efraín, el reino del norte, era un reino que estaba trabajando, era muy trabajador. Por eso es que nos dice en el verso 1, ¿verdad?, que estaba produciendo la viña, estaba dando fruto. ¿Por qué? Porque la comparación aquí es que el pueblo, ¿verdad?, está trabajando, está adquiriendo producto. Entonces, lo que está diciendo aquí el versículo 11 es que Efraín, ¿verdad?, es como un toro que es manso y es trabajador.
Pero veamos lo que sigue diciendo, verso 11. Fíjese bien, lo que está diciendo aquí es que Efraín es un novillo manso, que lo ponen a trabajar y trabaja. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, es que por causa de su pecado, el Señor dice va a poner un pesado yugo. No tenía necesidad de que se le pusiera esa herramienta, ¿verdad? Para controlar. Lo que significa el yugo, hermanos, es esclavitud. Y es lo que le está diciendo el Señor al pueblo, ¿verdad? Ustedes van a caer en esclavitud. Y es lo que sucedió bajo el imperio, ¿verdad?, de los asirios y luego después los babilonios. Así que lo que decíamos en el título, ¿verdad? Lo que siembras es lo que segarás. ¿Qué es lo que está recibiendo el pueblo como pago? Bueno, pues castigo, ¿verdad? Yugo, esclavitud. ¿Qué más dice ahí el versículo? Fíjese bien, no solamente era Efraín, sino también iba incluido ¿quién? Judá. Por eso cuando habla ahí del yugo, es para ponérsele a dos animales para que vayan juntos. La esclavitud iba a venir no solamente para Efraín, el reino del norte, sino también para Judá, el reino del sur. Tiempo después, ¿verdad? Pero también iba a venir sobre ellos. Esto nos dice, hermanos, que el alcance de la sentencia de Dios no se determina por un determinado tiempo. Tarde que temprano, la justicia de Dios llega a la condición, a la vida de cada uno de nosotros. Ahorita, por ejemplo, no estará sucediendo nada en nosotros, ¿verdad? Pero si no venimos al arrepentimiento, tarde que temprano, estaremos pagando las consecuencias. Verso 12. Bueno, estaba viendo el tiempo que tenemos. Perdón. Ok. Fíjese bien, este versículo es muy interesante, hermanos, por lo que nos enseña en una forma que podemos aprender algo. Léalo, por favor, otra vez. Si vemos este pasaje, hermanos, podríamos decir que este es el versículo clave, por lo que implica, por lo que dice ahí, y que también es para nosotros. Dice ahí el verso 12, sembrad para vosotros en justicia. Fíjese bien, lo que el Señor les está demandando para que trabajen ellos. ¿En qué deben de trabajar? Recordemos que el Señor está haciendo una comparación, ¿verdad?, con una viña, está haciendo una comparación en el campo, ¿verdad? Está haciendo una comparación, lo que veíamos ahorita en el versículo de el novillo, que se le va a poner yugo, y luego también nos habla de Judá. Aquí nos está hablando acerca de dónde deben de trabajar en verdad ellos. Todo lo que les ha dicho, el Señor les está diciendo lo malo, lo que no deben de hacer, lo que deben de desechar, lo que no deben de mirar, lo que no deben de vivir. El Señor les está diciendo ahora, ustedes dedíquense a sembrar. ¿Sembrar qué? En justicia. Ustedes deben de empezar a trabajar la justicia, a ser justos. Y luego, ¿qué más dice?
¿Trabajar en qué más? Miren, el proceso es así, ¿verdad? Sembrar y luego después es levantar la siembra, el fruto es la siega. O sea, el resultado, ¿qué es lo que debe de haber cuando hay justicia? Misericordia. Esto nos debe de identificar a nosotros también. Si nosotros estamos sembrando en justicia, como es lo que el Señor nos demanda, ustedes y yo debemos de cosechar ¿qué? Misericordia. Esto nos habla de cómo nosotros somos para con las personas que están a nuestro alrededor. Y luego después lo que recibimos de parte de ellas, nosotros. ¿Por qué nos quejamos, verdad, que nos tratan mal? ¿Será porque no estamos aplicando justicia? Bueno, eso es nomás para pensar, ¿verdad? ¿Qué más dice? Hacer para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ok, vámonos por partes. Miren, dice ahí, haced para vosotros ¿qué? Barbecho. ¿Saben lo que es barbecho? Barbecho es mover la tierra, pero dejarla ahí sin aplicar ninguna semilla, dejarla ahí todo el año, ¿verdad? Sin sembrar. ¿Para qué? Bueno, pues para que esa tierra agarre los nutrientes que la tierra necesita, ¿verdad? Para una buena cosecha, ¿verdad? De lo que se siembre. Esto nos lleva a Levítico 25, donde el Señor ponía como ley para su pueblo que debían dejar la tierra reposar un año, sembrarla 6 años y luego el 7º año dejarla descansar. Y luego después viene el jubileo, ¿verdad? 7 periodos de esto, y luego el 50 era un tiempo, ¿verdad?, donde se perdonaban las deudas. Si alguien tenía alguna deuda, ¿verdad?, o había vendido, entre comillas, la tierra, que más que nada era como arrendarla, tenían que regresársela. Si alguien compraba a alguien como esclavo, tenían que darle libertad. Todo eso, hermanos, eran principios para el pueblo de Israel. Y eran importantes, hermanos, porque hablaban acerca de la relación del pueblo con Dios. Dios les había dado aquella tierra, no era de ellos, era de Dios la tierra. Y ellos tenían que trabajarla. Y todo lo que sacaran iba a ser para ellos, ¿verdad? Entonces, cuando les dice ahí, haced barbecho, es que dejen descansar la tierra. Y el siguiente año va a venir una cosecha abundante. Qué interesante esto, hermanos, porque es lo que nos está diciendo, hermanos, el Señor en un sentido espiritual a nosotros. Tenemos que aprender a descansar, a dejar de trabajar donde nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo, donde nosotros nos hemos alejado del Señor. Debemos de parar de hacer eso y esperar en el Señor. Eso es lo que nos está enseñando aquí el pasaje. El fruto, ¿verdad?, que iban a recibir después de hacer eso, iba a ser grande. Y cuando lo hicieron así, ¿verdad?, así sucedió. Esto nos habla también a nosotros, hermanos, para que nosotros tengamos un tiempo de descanso. Y cuando decimos un tiempo de descanso es de nuestros afanes de nuestra vida diaria, en los cuales hemos hecho a un lado a Dios. Tenemos que tomar ese descanso para que sea el Señor quien esté nutriendo nuestras vidas y entonces nosotros podamos dar ese fruto. Ese fruto, ¿verdad?, que puede ser no solamente bendición para nuestras vidas, nuestra familia, sino también es de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Recordemos, ¿verdad? Decía que el verso 1, que ellos veían solamente las ganancias para ellos.
trabajaban para sí mismos. Estaban en una actitud equivocada. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, cómo es que debían de hacerlo el pueblo de Israel y no lo hizo. Entonces la lección para nosotros es que si lo hacemos, el resultado va a ser diferente. Lo que nosotros vamos a cosechar, ¿verdad?, en un futuro va a ser de bendición a nuestras vidas. ¿Qué más dice el versículo? Porque es el tiempo y os enseñe qué. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese periodo de reposo nosotros, hermanos? Buscar del Señor. No es decir, venir a un descanso y bueno, pues estar todo el día acostado. No. Es dejar de hacer mis actividades que me perturban de mi relación, de mi comunión con Dios, y entonces pasar un tiempo, ¿verdad? ¿En qué? En la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con mis hermanos. Una de las razones por las cuales el Señor nos dice en su palabra, y esto lo dice a la iglesia, ¿verdad?, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? ¿Por qué razón? Sino que veamos que la venida del Señor está cerca, hermanos. Ahorita cuando estamos hablando de las noticias, ¿verdad?, la guerra ya en Rusia y en Ucrania, ¿qué nos dice esto? Son los inicios, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos dice que es el principio. ¿Para qué? De las señales de la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Por eso debemos de tomar en cuenta lo que el Señor decía, ¿verdad?, por medio del profeta a su pueblo, y que no hizo caso. Y que también nosotros no suframos y pasemos, ¿verdad?, esa vergüenza si somos hallados faltos delante del Señor. Ok, verso 13. ¿Habéis qué? Habéis arado impiedad. Y luego dice, ¿qué más? Fíjese bien. ¿Qué sembró? ¿Y qué cegó? Iniquidad. Esto nos habla, hermanos, de la actitud del pueblo de Israel. Y es muy fácil, hermanos, mirar, ¿verdad?, cuando nos habla aquí de sembrar, ¿qué? ¿Qué dice? Ellos pusieron a trabajar, ¿qué? La impiedad. Impiedad. Contrario a qué? A la piedad, ¿verdad? Piedad, devoción a Dios, búsqueda de Dios. Entonces, impiedad es alejamiento, ¿verdad?, de Dios. El alejarse de Dios trajo como consecuencia ¿qué? Iniquidad, ¿verdad? Castigo. Así de fácil nos lo dice el Señor. ¿Qué más dice? Comeréis fruto de mentira. ¿Qué es lo que van a comer si ellos conocían bien lo que era el campo, ¿verdad? Sembraban un grano de maíz. ¿Qué es lo que se va a dar el grano de maíz? Elote, ¿verdad? La milpa.
Entonces sabían lo que iban a recibir. Pero aquí les está diciendo claramente cuál es la conducta de ellos y qué es lo que van a recibir. Mentiras. ¿Por qué? Pues porque fue lo que sembraron. La actitud de ellos, ¿verdad? Se engañaron adorando a estos ídolos paganos. Y bueno, pues eso los llevó, ¿qué? A una ruina espiritual. Verso 14. Por tanto, el pueblo se levantará remoto, y todas sus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Abed en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada por los hijos. Bien, este fue un rey allá por el año 740 antes de Cristo, más o menos. Conquistó Israel. Y lo que hizo fue que mató a las mujeres y a los niños, los estrellaban en la pared. Fíjense bien, nosotros vemos eso y decimos, ¿verdad?, que es salvaje, pero para aquellos tiempos era algo común hacerlo así, por la forma, ¿verdad?, que se conducían y que había guerras tan constantes, continuas. Hoy en día estamos viendo las noticias y nos dicen, ¿verdad?, que murieron tantos niños y como que nos da pesar, ¿verdad?, por lo que está sucediendo. Bueno, esto era algo que ya estaba establecido, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, y ellos tenían que hacer el cambio para no padecer esto. Lamentablemente no lo hicieron, y bueno, pues todo aquello que el Señor dijo, lo sufrieron, lo padecieron. Verso 15, para terminar. Así hará vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Bien, esto nos habla, hermanos, acerca de que el tiempo del Señor se cumple. No hay nada que detenga ni que cambie el plan de Dios. Por eso es que debemos de tomar en serio, ¿verdad?, lo que el Señor nos está advirtiendo aquí para la iglesia. Ya lo vimos como historia, el pasaje, pero tiene una aplicación para la vida espiritual de la iglesia. Es algo que no podemos pasar por alto. Tenemos que considerar lo que nos dice el verso 12 y tener ese tiempo, ¿verdad?, de refrigerio en el cual estamos esperando en el Señor. Que eso sea lo que nos identifique, ¿verdad?, a cada uno de nosotros el día de hoy hasta la venida del Señor. Que tengamos nuestros propósitos claros, definidos, en base, ¿verdad?, a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú nos das el día de hoy, Señor, la oportunidad para hacer cuentas contigo. Sabemos, Señor, que hemos sido faltos delante de ti, somos pecadores y necesitamos reconocer nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a que podamos conocerte más y a través de ello, Señor, poder ir identificando en nuestras vidas todo aquello que te ofende, todo aquello que no te agrada. Ayúdanos, Padre eterno, a que seamos conscientes día con día de que tú tienes preparado para nosotros algo, Señor. Y como lo hemos visto, Señor, en el pasaje de esta tarde, saber, Señor, que podemos acudir a ti, Señor, para buscar el perdón. Ayúdanos a que estemos reconociéndolo día con día
y nos presentemos delante de ti, Señor, siempre en una actitud de humildad. Ayúdanos a vencer, Señor, día con día las tentaciones, no en nuestras fuerzas, sino en la dependencia, Señor, que podemos tener de ti. Que podamos ser de bendición los unos a los otros y aquellos que no te conocen también, Señor, puedan entender lo que hay para sus vidas si no vienen a un arrepentimiento, a una relación contigo. Bendice a tu iglesia, sé con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga.